Muy buenos días. Hoy en el capítulo 11 del libro de Hechos, Pedro está dando un informe a la iglesia de Jerusalén. Algo ya se había oído, que Pedro se estaba juntando con aquellos que no eran judíos y le estaba predicando el evangelio. Algo impensado para la iglesia de Jerusalén y algo impensado para ese momento. Y entonces él les comienza a relatar esto de los lienzos que habían bajado en algún momento y que una voz le decía: Pedro, come. Y él respondía que ellos no podían recibir nada inmundo, y la voz le decía, y él sabía que era Dios que decía: no llames inmundo aquello que Dios ha limpiado. Entonces Pedro les relataba esta historia también con Cornelio, que habiendo sido avisado de que unos hombres iban a ir, un ángel había aparecido y había tomado protagonismo en esta historia. Tenían que buscar a un tal Simón. Y Pedro relata toda esta historia. Y en el versículo 13 dice, mientras él sigue relatando, cuando llega Cornelio, los hombres de Cornelio a buscarlo, y dice: ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro? Y aquí viene algo muy importante, escuchen. El versículo 14 dice: él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando una persona recibe la palabra en su casa, cuando abre su corazón, esas palabras que vienen del cielo, que vienen de Dios, producen salvación para el que cree. Entonces, ya desde el versículo 15 dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Ellos estaban experimentando esto. Probablemente ellos no sabían que seguiría repitiéndose la llenura y bautismo del Espíritu Santo. Porque así comenzó la iglesia y esa era la forma que el Señor fue derramando por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra el mensaje y la presencia del Espíritu Santo. Dice: como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Me acordé, yo creo que el Espíritu Santo le recordó esto que el Señor había dicho. Cuán necesario es acordarse, cuán necesario es recordar su palabra, lo que dijo. Entonces, si lo dijo, así va a ser. Y este mensaje es para ti hoy día, de que podamos recordar, si Él lo dijo, así va a ser. Ellos estaban viviendo todo desde un principio, nosotros ya somos de varias generaciones más adelante, ya han pasado 2000 años, pero sigue siendo lo mismo. Si Dios, pues, versículo 17, les concedió también el mismo don que a nosotros, es decir, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Por qué vamos a estorbar la palabra? Está diciendo Pedro. Pero ¿por qué nosotros? ¿Por qué usted va a estorbar la palabra? La palabra tiene que correr, tiene que seguir con la misma fe. Si Él dijo, así es. Entonces, los de Jerusalén, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Miren cómo se unen estas cosas. Espíritu Santo, bautismo, arrepentimiento para vida. Ese es el mensaje que sigue invariable, inmutable hasta el día de hoy. Quedémonos para meditar
esta palabra entonces. Que el Señor los bendiga.